Mateo capítulo 18, versículo 1. Esta predicación la va a encontrar estos días en la parte de YouTube. Ahí ya hemos empezado a subir en el canal. Mateo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con solo un ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Padre, te doy gracias, Señor, que esta palabra, Dios, ministre en esta noche a la iglesia en el nombre de Cristo Jesús, y que tu palabra, Señor, sea llenando los corazones de mis hermanos y también mi corazón, Señor. Te doy gracias, te doy honra y te doy alabanza en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta preciosa noche hay un tema en signos de admiración. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay, eso está escrito ahí en el versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Vamos a hablar de el hacer tropezar, no de tropezar, sino del hacer tropezar. ¿Qué es tropiezo? La palabra tropiezo en el griego es el término escandalizo, con K, escandalizo, poner un lazo o trampa en el camino. Escandalizar, entrampar, hacer tropezar, incitar a pecar, hacer caer. Y viene una variante en el griego que es escandalón. Significa ocasión de tropiezo. Entonces, ¿qué vamos a alcanzar hoy? Vamos a alcanzar a identificar los diferentes tropiezos por medio de los escritos de la Biblia, con la intención de mejorar en la iglesia contemporánea. Vamos a explicar cuando alguien coloca tropiezo en otro, ¿qué le espera? Oiga, si usted coloca tropiezo en otro, ¿qué le espera a usted? No coloque tropiezos en nadie en la iglesia. Vamos a demostrar que en la historia bíblica muchos tropezaron. Vamos a comparar los tropiezos de las escrituras con los actuales. Y vamos a diseñar un buen método de perdón para los que hacen tropezar. Entonces, en este contexto estaba Jesús directamente en el ministerio, pero tenía unos polluelos. Cuando digo unos polluelos, tenía unos discípulos inquietos, así como ustedes. Tenía unos discípulos que estaban en el proceso de aprendizaje, y en este proceso de aprendizaje resultó un problema. Ellos estaban haciendo tropiezo entre ellos mismos. Usted lo va a entender ahorita. Y Jesús, al ver la problemática que había en los discípulos, entonces se vio en la necesidad de elaborar esta doctrina. Para mí es una doctrina. ¿Por qué es una doctrina? Porque Jesús empezó a explicar qué es lo que estaban haciendo ellos. Y muchas veces la iglesia, muchas personas han tropezado o lo han hecho tropezar. Como por ejemplo, los temas de actos de infidelidad. Si resultan actos de infidelidad dentro de la iglesia, eso hace tropezar la iglesia. Y a muchos. Las mentiras, los estados de inmadurez,
Muchos han sido tropezados, pero las escrituras nos dan una alerta del ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hoy en este mensaje vamos a analizar cuál es el medio para librarnos de esos tropiezos. Número 1, Mateo capítulo 18. Número 1, si lo va a copiar. Los tropiezos siempre van a estar en el camino. Siempre. Aunque usted quiera evitarlos, ellos van a estar. Mateo capítulo 18, versículo 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Escuché la pregunta que le hicieron. Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Pero ellos no estaban hablando de jerarquías entre temas de ángeles o querubines, serafines y arcángeles. Ellos estaban hablando de ellos, que quién iba a ser mayor en el reino de los cielos. Y aquí es donde el maestro empieza a decirles qué es lo que ellos estaban haciendo. En otra versión dice: en aquella misma ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? En pocas palabras, ¿qué le estaban diciendo a Jesús? Jesús, ¿quién va a ser más el importante de nosotros en el reino de los cielos? Automáticamente eso me huele a algo que sucede muchas veces dentro de las iglesias. Y espero que a usted no le suceda esto. Eso se llama estados de inmadurez. Los estados de inmadurez te llevan a hacer preguntas necias, tontas, preguntas que empiezan a dañar la iglesia. Y eso no puede estar en la iglesia. Estaba en el grupo de los 12. Surgió la pregunta y ellos se codeaban y se decían: ¿quién va a ser el más importante de nosotros en el reino de los cielos? Entonces Jesús automáticamente empezó a atender ese llamado. Leamos Lucas capítulo 9, versículo 46, porque es un evangelio sinóptico. Lucas 9, 46 dice: entonces entraron en discusión. Mire que este lo reitera de una manera más explícita, sobre quién de ellos sería el mayor. Ya aquí sí lo explica. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. O sea que ellos estaban disputando quién iba a ser mayor, o quién de ellos sería el mayor en la parte del reino de los cielos. Jesús percibió los pensamientos de ellos, de sus corazones, y automáticamente empezó a mitigar, porque esos problemas se mitigan, no se acaban. Esos problemas se mitigan porque aún los viejos son los más inmaduros en las iglesias. Y a su nombre. Y usted me dirá: pastor, ¿yo? Sí, usted. Aún los viejos son los más inmaduros dentro de las iglesias. Amén. Ellos, era un grupo de 12, estaban en una discusión. ¿Quién era el mayor? Es como si ustedes dijeran: ¿quién es el mejor de los líderes de la iglesia? Y entonces alguien dice por ahí: yo soy el mejor. Ya automáticamente dice: ¿y por qué? Y empieza la discusión, a debatirse quién es el mejor en la iglesia. Le voy a decir algo. Jesús no les dijo a ninguno de ellos quién era el mejor. Pero Jesús empezó a darles una doctrina, una temática, a dónde los iba a llevar esa discusión. Amén. ¿Dónde puede llevar esa discusión a los hermanos de la iglesia? Diciendo quién es el que más ora, quién es el que más ayuna, quién es el que más madruga, quién es el que más lee la Biblia. Eso trae problemas dentro de la iglesia. Debe de haber madurez. Los tropiezos vienen por las ofensas. El maestro vio que ellos estaban tropezando. ¿En qué estado? En un estado de inmadurez.
Y lo mismo sucede en la iglesia, que estamos en Cristo, y la inmadurez lleva a las personas a tropezar. Yo en todo este tiempo he visto estados de inmadurez en hermanos viejos, en hermanos nuevos, en hermanos que quieren sobresalir. Usted nunca busque sobresalir, no. Usted siga el camino en el Señor, pero nunca llegue a mostrarse. No se llegue a mostrar. Usted ve que el pastor Wilfredo Blandón Torres tiene teología, sabe una cosa, sabe la otra, pero yo no me mantengo mostrando. Ahora que estamos grabando y estamos montando a la parte de YouTube, pero hermanos, llevo 16 años sin mostrarme. Ahora Dios dice, bueno, ahora sí te voy a mostrar. Porque es que se necesita un tiempo para Dios mostrarlo. Nosotros no nos mostramos. Dios es el que nos muestra al mundo y a su nombre. Cuando usted se quiere mostrar, va a ser igual que los discípulos. Va a querer tropezar en un problema de inmadurez. Ahora, ¿qué puede traer esta problemática? ¿Qué puede traer a la iglesia? Puede traer problemas de división. Vamos a empezar a mirarlo aquí en el contexto. Mateo 18, versículo 29. Mateo 18, 29. ¿Qué dice? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Aquí Jesús habla de que lo que produce el hacer tropezar o las palabras necias dentro de una iglesia es ofensas. Y está hablando, en el contexto está hablando de una ofensa, de un hombre que perdonó la deuda de otro, o que el padre le perdonó la deuda a ese, y que ese le debía al otro, y el otro no le perdonó la deuda. Entonces lo que Jesús está hablando de las ofensas, que lo que producen esas palabras, esas conversaciones de quién es el mejor en la iglesia, trae ofensas a los hermanos. Y la gente se va a ofender diciendo, ¿qué se cree este? ¿Y quién es este? Y este diciendo que es el mejor. Y por eso uno como pastor tiene que medir sus palabras con los líderes, para que el líder no se vaya a hinchar. Y observe que muchas veces las ofensas parten porque empezó una deuda. Eso trae deudas. Pero no son deudas económicas, son deudas espirituales. Mateo capítulo 18, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces el siervo le clamó, se postró, le suplicó al padre y le dijo, no, perdóname la deuda, déjame, dame un tanto. Y él dijo, te perdono la deuda. Porque no todo el mundo es maduro. Está hablando de alguien maduro que puede perdonar deudas, palabras como estas. Y puede salir, en los años puede salir alguien diciendo en la iglesia, un líder diciendo, yo soy mejor que el pastor. Yo los he escuchado. En el transcurso de estos años en el ministerio he escuchado líderes diciendo que son mejores que el pastor. Yo le digo, gloria a Dios, gloria a Dios. Si eres mejor, gloria a Dios. Y pueden levantarse líderes mejores. Escuche lo que le voy a decir. Se pueden levantar líderes, lideresas mejores que el pastor, pero el pastor es el pastor. Amén. Sí. El pastor es el pastor. Ya, usted no tiene el llamado, lo tiene el pastor. Puede hablar más en lengua, puede profetizar más, puede ver más visiones, pero usted debe de ser muy cauteloso para hablar. Les enseño eso. Entre usted más vea, entre usted más ore,
Entre usted más ayune, más callado sea. Haga de cuenta que usted no ha hecho nada. Haga de cuenta que Dios está procesando. Pero muchas veces se causan ofensas. Eso es lo que causa estas discusiones. Las discusiones de los discípulos, Jesús les empezó a enseñar, digo, eso causa ofensas dentro de una congregación. Y esas ofensas no las perdona cualquiera. Pero está hablando de alguien maduro. ¿Y quién es ese maduro? Jesús. O digamos que es el Padre. Que el consiervo vino, se postró, le suplicó y le dijo, Señor, te debo tanto. Y él con tanta misericordia le dijo, te perdono, tranquilo, no me debes nada. Qué bueno. Esa es la actitud de la iglesia cuando ustedes entren en choques. Van a entrar en choques con la iglesia y conmigo. Le estoy diciendo, apenas empieza, van a entrar en choques. Y cuando ven en choque, entonces se sabe qué corazón tiene usted. Si tiene corazón de serpiente o tiene corazón de verdad de una persona perdonadora. Entonces, esto produce ofensas, porque la gente se ofende por cualquier cosa. Y le debían también unos denarios, pero no fue capaz de perdonar a su consiervo. Y así está la iglesia muchas veces, que la iglesia no es capaz de perdonar las ofensas. Hay discusiones, se van a levantar discusiones dentro de la obra y muchos no van a ser capaces de perdonar. Pero Jesús empezó a decirles que lo que ellos estaban diciendo iba a producir entre ellos mismos ofensas, problemáticas, que ellos mismos iban a ver involucrados y que muchas veces no iban a ser capaces de perdonarse. Y eso es lo que el Señor está enseñando en este contexto. Hermanos, los tropiezos vienen por esas ofensas. Las ofensas pueden ser de varias índoles, desde varios puntos, contextos, puntos de vistas. Vienen tropiezos, por ejemplo, si vienen tropiezos por envidias, ¿será que eso sobre la iglesia? La iglesia puede sufrir de envidias. La iglesia debe de tener un blindaje en cuanto a la envidia. Usted no puede envidiar a los hermanos. Si el hermano tiene, gloria a Dios. Si no tiene, gloria a Dios. Pero no podemos envidiarnos entre nosotros. Porque le hago un ejemplo en Génesis 4. ¿Quién envidió a quién? Caín envidió la ofrenda que Abel le llevó a Jehová. Y usted puede ser un hermano que puede crearse en una envidia. La envidia es un tropiezo dentro de la iglesia del Señor. Y en el contexto, aunque no lo dice, pero sí se insinúa que lo que ellos estaban diciendo era que se tenían una rivalidad de envidia. Ellos tenían envidia los unos a los otros. Y eso se produce dentro de la iglesia. Y cuando se producen envidias dentro de la iglesia, entonces eso trae tropiezos, porque muchas veces eso va a los oídos de ese hermano que no está muy maduro y escucha que están murmurando de él, porque él dio, porque el otro no dio. Entonces el hermano, ¿qué va a hacer? Tropieza y dice, no voy a volver a esa iglesia. ¿Sí ven? Dice, no voy a volver a la iglesia porque es la iglesia. No, le voy a decir algo. Más tiene que venir a la iglesia. Porque la iglesia es imperfecta. Porque la iglesia está en un camino a la perfección. La iglesia no es perfecta en estos momentos. Usted en la iglesia va a encontrar muchas clases de problemas. Y uno de esos es la envidia. Pero esta palabra es para matar la envidia, y a su nombre. Que si usted es envidioso, si usted es esa persona que se envidia por cualquier cosa, porque el uno dio, porque el otro no dio, porque a fulano lo colocaron acá, porque a usted no lo colocaron, entonces usted está mal, es inmaduro. Tiene que madurar, madure. Hay que aprender a madurar.
¿Qué está matando los hogares hoy día? La inmadurez. Usted me dijo, yo le digo, usted me dice, yo le digo. Y si en esa la pasan. ¿Por qué están peleando? Pelearon por un vaso de agua. ¿Por qué pelearon? Porque no le sirvió la comida. Eso son los pleitos. Pura inmadurez, hermanos. Tiene malo, pues sírvasela. Y esos problemas estaban aquí. ¿Quién es el mayor? Jesús. ¿Quién es el mayor entre nosotros? Y Jesús dijo, ¿cómo así? No. Aquí no hay nadie mayor. Tanto que Jesús en alguna ocasión tuvo que hacer algo. Cogió una toalla, cogió una vasija con agua, ¿y qué hizo? Le dijo, siéntense en todo que yo les voy a lavar los pies. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, a mí no. Si no te dejan lavar los pies, no entras al reino. No, váyame. Porque Pedro era inmaduro. ¿Qué estaba enseñando Jesús? Servicio. Que si el Hijo de Dios hace eso, ¿cuánto más nosotros? Y a su nombre. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Entonces, aquí encontramos que los tropiezos vienen por las ofensas. Una ofensa, hermano, puede ser la envidia, pero una ofensa puede ser el chisme, ¿o no? Sí. Algo que hace tropezar una iglesia es el chisme, hermano. El chisme es del diablo. El diablo es chismoso, mentiroso, calumniador, porque el chisme es calumnia. Entonces, hermanos, si usted, escuche lo que le voy a decir algo, si usted se presta para chisme dentro de la iglesia, usted está haciendo tropezar a los hermanos. Y ahorita le voy a decir que si ese hermano se va por su culpa, le voy a decir para dónde va usted. ¿Y qué le va a pasar? Le voy a decir, dígame a mí todo lo que quiera que yo aguanto. Dígame a mí qué quiera. A mi esposa no, ella es más flojita. A mí dígame lo que quiera, que yo le aguanto. Yo estoy diseñado en eso. Estoy diseñado en aguantar, pero también en hablar. Y aquí estoy hablando a esta iglesia. Si usted tiene esa lengua larga, donde mantiene chismoseando, donde mantiene inventando cosas, usted está haciendo tropezar a la iglesia del Señor. El chisme no es de Dios. La mentira menos y la calumnia menos. Amén. Ay del hombre por quien viene el tropiezo. Así se titula el tema. Ay de usted si hace tropezar a uno de estos pequeños del Señor. Usted y yo somos los pequeños del Señor. Amén. Entonces, hermano, cuidemos nuestra lengua. Y si la tiene muy larga, ampútesela. Y si la tiene muy largo, amárresela. Coja y se la amarra con una pita y se la amarra desde el pie. A ver si le funciona. Esto hay que analizarlo. Y eso es lo que ellos estaban creando contiendas entre ellos. Algo que hace tropezar una iglesia son las contiendas. La contienda no es de Dios. Una cosa es contender ardientemente por la fe. Otra cosa es usted mantener contiendas en la iglesia agarrado con los hermanos. Listo, hasta ahora pues no lo he visto, pero eso viene. Créanlo que viene. Y le voy a acordar este mensaje cuando eso llegue a su vida. Las contiendas, los pleitos hacen que una iglesia tropiece. Y si una iglesia tropieza, mucha gente va a salir. Yo he visto saliendo de las iglesias 18 personas, 12. Chorros. Por tropiezos de una persona. Por chismes de un hermano, de una hermana. He visto salir gente de las iglesias. Yo eso espero. Yo espero, hermano, que esta obra no sea así. Porque cuando usted quiera hacer eso, entonces yo le voy a pegar un garrotazo con la palabra. Sí. Y ya lo estoy amarrando en el nombre del Señor. Para que usted mejore. Para que usted sea un buen discípulo. Porque Jesús, como vio el estado de inmadurez en ellos, empezó a decirles para dónde iban con esa problemática.
Y ahí es donde nosotros tenemos que detenernos a pensar qué es lo que muchas veces el diablo quiere que nosotros hagamos en la iglesia, y muchas veces nos volvemos marionetas de Satanás, haciendo cosas en la iglesia que no debemos de hacer. No, yo no voy a hablar de usted, hermanos. Usted es un siervo de Dios, usted es una sierva de Dios, no tengo por qué hablar de usted. Y si tengo algo que decirle, pues se lo digo a usted, no se lo digo a los demás. Mire que Jesús, número 2, ¿qué le sucede? Es decir, una pregunta. ¿Qué le espera a una persona que haga tropezar a otra? Copia eso ahí que nunca se le olvida. Mateo 18:6. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino, de asno, y que se hundiese en lo profundo del mar. ¿Qué le espera? Jesús dice que no le espera nada bueno a alguien que haga tropezar a uno de sus pequeños. Le dice que es mejor que tome la decisión. Escuche lo que le estoy diciendo. Que es mejor que tome la decisión de colgarse una piedra de molino de asno. Y eso es una cosa muy grande, hermano. Eso es para no volver a salir. Y que se eche a la profunda de la mar. Porque si usted toca a uno de los pequeños del Señor, si usted es culpable como Caín, que hizo tropezar a Abel y lo mató, si usted es tan culpable, hermano, si usted es tan culpable como Judas Iscariote, que hizo algo que no debía hacer, vender al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata, entonces es mejor que se le cuelgue una piedra de molino de asno en el cuello y se tire a la profunda de la mar. Le dice, es mejor que tome esa decisión, porque se está metiendo con el Dios vivo y en su nombre. Si usted se mete con alguien de la iglesia, se mete con el Dios vivo. Se la saca al Señor bien sacada. Yo le hago la pregunta al Señor, digo, Señor, ¿y tú qué vas a hacer con todos esos rebeldes, Padre mío, que han salido? Esa gente que no se han dejado domar por la palabra. Esa gente que son sabios en su propia opinión. Esa gente que son sabelotodos. ¿Qué vas a hacer con ellos, Señor? Ya Dios sabe qué va a hacer. Aquí está. Si no se arrepienten. Entonces, no le espera nada bueno. Le espera morir ahogado. Y en la profundidad del mar. Dice Mateo 18:7. Ay del mundo por los tropiezos, porque el mundo trae tropiezos. ¿Qué tropiezos trae el mundo? El mundo trae tropiezos de diferentes índoles. Ay de ese mundo por sus tropiezos. Es listo, eso lo sabemos nosotros. Pero dice, ¿por qué es necesario que vengan tropiezos? Mire que es necesario los tropiezos. ¿Para qué son los tropiezos? ¿Por qué son necesarios? Porque los procesos o los tropiezos traen procesos de madurez en el creyente. ¿Y qué consecuencias trae a una persona que haga tropezar a otra? Mateo 18:7. ¡Ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos! Y ese ay está en exclamación, en signos de admiración. Y ese ay está sin H. Y es de condenación. Es un ay de lamento. Es un ay de lloro y de crujir de dientes. Y Jesús lo explica en el versículo 8. En el versículo 9, Jesús explica cómo nosotros podemos evitar hacer caer a las personas. Pero Jesús habla de las consecuencias. Si lees Mateo 18, versículo 32 y 35 en el contexto, 32 y 35 dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado,
Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué está diciendo el Señor? Que si usted es de esas personas que tiene falta de perdón, porque en el contexto está la falta de perdón, si usted es de esas personas que mantiene falta de perdón y está ahí con su corazón encarcelado, tiene ahí al papá en el corazón, tiene a la mamá encarcelada, tiene al hermano de la iglesia, tiene al esposo, tiene la esposa, tiene los hijos, ahí encarcelado en su corazón, entonces Dios le dice que lo va a meter en la cárcel, y a su nombre. Consecuencia, infierno. Consecuencia, cárcel, donde los verdugos, hasta que pague el último cuadrante. Y aquí se pegan los católicos diciendo, ahí dice el purgatorio. Ahí no dice purgatorio. Ahí se pegan los católicos diciendo, ahí dice purgatorio, ¿sí vio? Hasta que pague el último cuadrante y después lo saca de pena y lo lleva a descansar. Mentira, ahí no dice eso. El padre, Luis Toro, está más, ese sí es un toro. Entonces, hermanos, la falta de perdón, porque esto lleva a personas a tener falta de perdón. La falta de perdón es un tropiezo para la iglesia. Eso sí, hermano, eso, yo digo que ese mal está en todas las iglesias. Y debe de estar en todas las iglesias, hermano, porque es que nosotros venimos con muchos problemas de afuera y Dios viene organizándonos a nosotros poco a poco en el proceso, como dice Romanos 12:1. Él viene renovándonos el entendimiento, transformándonos el entendimiento para que podamos entender la perfecta voluntad del Señor. La falta de perdón, hermano, es grave, es un tropiezo. Si usted vio que su hermano habló mal de usted, entonces siéntelo, encárelo con buenas palabras del Señor Jesucristo para que salve esa vida. Amén. No tenga falta de perdón en la iglesia. No vaya a ser como una sierva que llevaba meses, hermano, yo no sabía. Y en unos ayunos, yo la vi que tenía la cabeza, estaba como un avestruz, clavada la cabeza y que estaba ahí llorando. Y cuando levantó la cabeza me vio ahí. Y la primera palabra que me soltó me dijo, pastor, te odio. ¿Y qué te hice? ¿Qué te hice, mujer? Me dijo, por lo que dijiste en el púlpito, me cayó a mí. Y de malas. Y que le siga cayendo. Póngala como quiera, hermana. Pero la palabra no es negociable con nadie. Hay gente que se ofende en los servicios. Si usted es esa persona que tiene falta de perdón, pues perdone, hermano. Porque si no, la consecuencia, eso va a llevar al tropiezo a muchas personas. Nunca dé malos consejos. Ah, te la hizo. Hágala. No haga eso. Eso es tropezar. Mire que aquí alguien había pagado un mal a un consiervo que también debía denarios a él. Y a él ya el Padre le había perdonado. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Dios es perdonador. Pero nosotros somos los que nos da dificultad, ¿qué? Perdonar. Y es un tropiezo en la iglesia, usted no perdonar. No perdonar. Número 3. ¿Qué hacer para evitar los tropiezos entre el pueblo de Dios? Mateo 18:8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. 9. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. ¿Qué me está diciendo? No me está hablando literalmente, porque no está diciendo que te saques el ojo, ni que te cortes la mano, que te cortes el pie. Lo que te está diciendo es que si un miembro, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo,
que si un miembro de nosotros nos da ocasión de caer, entonces es mejor cortarlo. Pero eso habla en un sentido metafórico, habla en un sentido espiritual. Si mi boca, si mi lengua está haciendo tropiezo en la iglesia, ¿qué tengo que hacerle a la lengua? No sé, que no que saque el machete y se la corte, no está diciendo eso. Está diciendo que usted tiene que refrenar esa lengua. Amén. Que tiene que refrenar esa lengua. Que si usted, esas manitos son buenos para escribir en ese WhatsApp, en ese Facebook, y por allá está teniendo amoríos al escondido de su esposa, entonces, ¿qué tiene que hacer? Hermano, deténgase. Está diciendo deténgase, no haga eso. Eso lo va a llevar ¿a dónde? Al infierno. Es evitar, hermanos, es despojarse y tener cambios. Eso es lo que el Señor está diciendo. Despojémonos y tengamos cambios nosotros mismos. Porque está diciendo, eres tú el del problema. Tu mano, tu ojo, tu pie, eres tú el del problema. Y si eres tú el del problema, entonces corrígete. ¿Qué tenemos que hacer para evitar estos tropiezos? Alcanzar a perdonar. Léalo. Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a 1, 2 o 3, en boca de 2 o 3 testigos, y que conste toda palabra. Ahí está. ¿Qué evita los tropiezos, hermanos? Si sé que alguien tiene algo contra mí, ¿qué debo de hacer? Debo de ir a buscarlo, me debo de sentar con él, le debo de clarificar, le debo de decir que por qué está diciendo eso, y llevándolo al perdón, al tema de la conciliación. Pero si usted es de esos hermanos que no perdona nada, usted es de esos hermanos que empezó una discusión y terminó enojado, pataleando, y dice que no va a volver a la iglesia porque esta iglesia es una iglesia problemática, porque mejor se va para otra parte, para donde Piraquí, porque al otro profetizan y ahora hay problemas. Entonces, bien pueda, váyase. No, usted no debe hacer eso. Usted lo que debe hacer es sentarse con el hermano, entrar en un proceso de conciliación, usted y él. Si él lo oye, ha ganado a su hermano. Si él no lo oye, entonces en segunda instancia consiga 2, 3 testigos para que conste toda palabra que se hable. Porque con mucha gente toca así, con 2 o 3 testigos, porque si no, le inventan una grande a uno. Ay, el pastor me dijo esto, y el pastor no ha dicho nada. Hermanos, ¿qué hay que hacer para evitar los tropiezos entre el pueblo de Dios? Alcanzar a perdonar. ¿Qué hay que hacer para evitar los tropiezos en el pueblo de Dios? Alcanzar la madurez espiritual. Amén. Ejemplo, los discípulos, estando en el aposento alto, estaban todos ellos. Ya Cristo había ido al cielo y ellos se quedaron para hacer la gran comisión. La pregunta, yo les hago la pregunta. Usted lee en las escrituras que ellos volvieron a tener esa clase de problemas diciendo quién iba a ser el mayor entre ellos. No, ellos aprendieron de la doctrina de Cristo. Tenemos que aprender de la doctrina de Cristo qué hacer para evitar los tropiezos entre el pueblo de Dios, y es perdonar, y es tener cambios, y es alcanzar la madurez espiritual. Cuando usted alcanza la madurez espiritual, entonces alcanza el carácter de Cristo en su vida.
Y si alcanzamos el carácter de Cristo en nuestra vida, entonces ningún tropiezo, ninguna problemática dentro, fuera de la iglesia, en el hogar, no me va a hacer desistir del evangelio, sino que yo voy avanzando en el evangelio. Y a su nombre. No sé si les quedó claro hoy. Yo no encuentro en la Biblia, Pedro le estaba diciendo a Juan que él era mejor. No. Antes Pedro dijo, Pablo escribe cosas que uno ni entiende. Vemos a Pedro reconociendo la inteligencia de Pablo. Hermano, si el hermano es mejor que usted en un área, dele la gloria a Dios. Si se levanta personal, fuerte, ministerialmente, gloria a Dios. Yo le doy la gloria a Dios. Yo he aprendido con todo ese liderazgo que hemos enviado al ministerio, he aprendido que hay líderes que pueden salir mejores que el maestro. ¿Sí? Y uno tiene que aceptar eso. Con mucha humildad tiene que aceptar. Entonces, hermanos, número 4. ¿Qué debe hacer el pastor si alguien tropieza? Mateo 18:12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y si se descarrea una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Ahí está. ¿Qué debe hacer el pastor si un hermano deja de venir a la iglesia? Debe de ir a buscarlo. Entonces podrán decir por ahí alguien que escuche ese mensaje en el YouTube, él dice que hay que buscarlo, pero él no me buscó. No, le voy a decir algo, yo voy y lo busco una vez, voy y lo busco 2 veces, pero la tercera, ya si usted es un rebelde, no lo busco, ya usted mirará. Usted tiene que mirar a ver qué, tiene que definirse qué es lo que quiere usted. Porque mucha gente quiere es que el pastor le esté rogando, que el pastor le esté suplicando, le esté ahí diciendo, hermanito, ¿por qué esto? ¿Por qué esto, hermanito? No, el pastor, el buen pastor da la vida por las ovejas. Si una se le escarrea del redil, entonces deja las 99 en el redil y va por la escarriadita. Se va por la escarriada. Yo lo he hecho, hermanos. Yo lo he hecho. Pero ya con gente rebelde que le ofrece plomo a uno, gente rebelde que lo quiere matar a uno, pues ya uno evita esos contactos, hermanos. Porque hasta ese punto han llegado de querer atentar contra la vida mía. Y eso no está bien. Yo lo digo, yo he vivido todo eso, lo he vivido en el evangelio, hermano. Personal, ir directamente a mi casa a ir a trompearme y a matarme. Mandado por gente de las iglesias. Y uno dice, ¿qué clase de hermana es esa? Es tumbatemplo, amén. ¿Te la conoce? Esa tipa es seria. ¿Qué debe hacer el pastor? Ir a buscarlo. Ir a buscarla, como hace el pastor en Israel, traerla en sus hombros, y curarla, vendarla, echarle aceite y echarle vino. Eso dice la escritura. Debe ir a los montes a buscar a esa oveja extraviada. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de sus pequeños. O sea, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros perdamos nadie, sino que aprendamos nosotros a ir a buscar la que está descarriada. Hay que buscarla y encontrarla. Mateo 18:13. Y si lograra encontrarla, de seguro se alegrará más por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. Meterla en el proceso de reconciliación. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Meterla en el proceso de reconciliación. Mateo 18:15. Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y eso es meter el hermano en reconciliación. Si no te hace caso, llama a 1 o 2 personas más para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos.
Y si no te hace caso, pues denúncialo. Por eso es que yo he denunciado a varios. Ya cuando no hacen caso y empiezan a apoyar, a molestar a la iglesia, toca denunciarlos. Ya hay que dar un quieto, ¿sí o no? Ya, le tapó la boca. Ya, denúncielo a la iglesia, téngalo por gentil y publicalo. Decir a la persona que en grave problema está si no perdona. Mateo 18:18. Si no perdonas, entonces estás expuesto ¿a qué? De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que usted haga y todo lo que yo haga, entonces se puede quedar atado. Pero hay alguien que lo puede desatar, que es el Señor Jesucristo. Sí, es Él. Usted no puede quedarse atado, hermano. Está diciendo la persona que está en grave problema. Y número 5, esto se alcanza en la iglesia con el carácter de Cristo en nuestras vidas. Mateo 18:2. Regrese ahí donde iniciamos. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo la ve? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús hizo la comparación con un niño. Hablo un poco de los niños. Los niños son algo curiosos, hermanos. El niño, usted no ve que los niños pelean entre ellos y se dan manotazos y chillan y al ratico están ¿qué? Como si nada hubiera sucedido. Jesús le dijo a los discípulos que toca hacernos como niños. Le hizo una comparación, como los niños. El niño tiene un corazón reconciliador, perdonador, y todo lo pasa. Así tiene que ser usted, y así tengo que ser yo. ¿Por qué le dijo la comparación con los niños? Los estaba tratando. Ustedes miren esos niños, que esos niños son más maduros que ustedes. Y muchas veces iglesia, Jeremías, el bebecito acá, Samuelito, y la doctora, ahí está Danielito, puros profetas. Ellos muchas veces son más maduros que la iglesia, que entre ellos pelean, entre ellos se manotean, chillan y al ratico están nuevamente juntos. Y la iglesia muchas veces le tuercen el ojo, el uno se tuerce el ojo al otro y ya no vuelvo, ya no le hablo, ya no lo saludo, y si lo saludo entre los dientes. Entonces Jesús le estaba diciendo a ellos que hay que ser como niños, y a su nombre. Hay que ser como niños. Así, versículo 4, Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces Jesús les dijo: lo que hay que tener para poder avanzar, poder alcanzar el carácter de Cristo en nuestras vidas es humillación. Ser humilde, humillarse, no enaltecerse. Si el hermano me hizo, yo me humillo. Pastor, pero es que la culpa es de él. Hermano, que pierda usted, pero que gane Cristo. Pastor, pero es que mire que él fue el que me hizo, él me metió la zancadilla, yo me caí, él es el que está hablando mal de mí. Usted no haga lo mismo, no se coloque a par con él. Usted ore a Dios, llévelo a conciliación, dígale que perdone, y si no perdona, dígale que él espera: una rueda de molino en la nuca, un horno de fuego y una cárcel por la vida eterna. ¿Qué se necesita alcanzar el carácter de Cristo? Cuando la iglesia alcanza el carácter de Cristo, la iglesia se humilla, la iglesia es sabia, la iglesia perdona, la iglesia alcanza madurez, la iglesia entra en reconciliación. Cuando usted se humilla, Cristo entonces lo enaltece a usted. Y a su nombre. Iglesia de Dios, debemos de evitar los tropiezos entre nosotros. Eviten los tropiezos conmigo. Yo lo hago madurar a las malas. Le doy con la palabra duro en el nombre del Señor. Madura o madura. Hermanos, es necesario que nosotros evitemos los tropiezos.
Pero hay del hombre por quien vienen los tropiezos. El hombre por quien vienen los tropiezos termina en una cárcel. El hombre por quien vienen los tropiezos termina no perdonando. El hombre por quien vienen los tropiezos termina hundido en el mar. Y el hombre por quien vienen los tropiezos entonces se hace sabio en su propia opinión. Iglesia de Dios, Dios le bendiga. Cristo le ama y le amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto aprendimos en esta noche? Bueno.